forma científica. Por ejemplo, uno puede entender el yagé desde una perspectiva científica, cómo funciona, cuáles son los neurotransmisores que activa, qué pasa con el cerebro cuando esto sucede, ese tipo de cosas. Entonces, yo siento que puede funcionar y de hecho eso hace que esta literatura sea muy única, ¿no? Es algo que no se ha explorado tanto en la ciencia ficción y podría dar como unos frutos bastante espectaculares si se trabaja bien. Por ejemplo, la idea del tecnochamanismo, que es una idea que desarrolla Baradit, el escritor chileno, que recomiendo también muchísimo su libro, Yggdrasil, es una propuesta de mezclar el cyberpunk, la idea de las redes informáticas y la posibilidad de cambiar de cuerpos y de subir nuestra mente al Internet y todas estas cosas que están muy cercanas a nosotros ahora con Internet, pero mezclar eso con el chamanismo y con las culturas ancestrales. Por ejemplo, Eric Mota él lo hace con los dioses orishas, con los dioses afrocubanos, ¿no? Y Baradit lo hace un poco como con la religión de los mapuche. Entonces es como todo este movimiento podría ser un género entero nuevo, pero apenas siento que se está construyendo y falta ver como falta ver que se desarrolle más y explote. Entonces Es creo que es una gran como, posibilidad. sí, estamos como en el umbral, ¿no? Ujú. Algo así como un The Mind Gospel, la serie esta de Ajá, Netflix, ajá. en este personaje navegando entre mundos. De alguna manera, eh, yo reconozco mi distancia con el género y creo que es por puro prejuicio, pero también como por no entender mucho las claves que están allí. Sin embargo, de alguna manera pienso en esas frases como poderosísimas que Lorca plantea frente a la poesía, por ejemplo, como esa unión de dos palabras que uno nunca supo que podían juntarse. Y en ese orden de ideas, eh, a veces el lector no entrenado piensa que la ciencia ficción no dialoga con la realidad o que está distante de ella. Y entonces mi pregunta es por el proceso creativo y en torno a ese proceso creativo, ¿cómo logras que justamente la escritura te permita conectar eso que parece estar tan separado como lo real y el ejercicio de una escritura basada en un género como el de la ciencia ficción? Pues yo creo que la realidad es vital para la ciencia ficción, o sea, la ciencia ficción se basa en los problemas reales. Yo creo que la ciencia ficción, o uno como escritor de ciencia ficción, lo que hace es preguntarse por el presente y preguntarse por las posibilidades de ese presente. Es como, estas cosas están pasando acá. ¿Qué pasaría si esto sucede? ¿Qué pasaría si esto cambia? ¿Hasta dónde nos va a llevar este camino? Entonces muchos escritores hacen ese tipo de cosas. Por ejemplo, 1984, que es una novela de ciencia ficción o parece una novela de ciencia ficción, es una crítica al estalinismo. Y así muchas novelas de ciencia ficción pueden dedicarse a hablar de un tema real, pero extrapolándolo, deformándolo un poco, tal vez advirtiendo los problemas posibles de esas cosas, sí, de esos fenómenos que quieren presentar. Entonces, para mí, creo que es inevitable, por ejemplo, hablar de la realidad colombiana, es inevitable hablar de las cosas que veo en las noticias, es inevitable pensarlo, por ejemplo, desde el punto de vista de la historia de Colombia, la historia de Latinoamérica. Me interesa mucho Latinoamérica y siento que hay mucho por hacer en materia de imaginación. Entonces, a mí me pasa lo contrario. Yo siento que el realismo es como muy, mm, como que se queda solamente en lo que ya hay. Y siento que al menos para describir las cosas posibles, el realismo no lo puede hacer. Y eso es lo que me fascina de la ciencia ficción, la posibilidad de explorar, de imaginar. Y, y siento que la imaginación es vital. Entonces, creo que mi proceso es muy dejarme llevar por las posibilidades que me encuentro. De todas formas, eso se hace siempre en un marco de realismo, o sea, de un marco de verosimilitud. Entonces es como, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, Venezuela y Colombia entran en una guerra? Y en ciertos momentos tal vez en el 2005 estuvimos casi pareció como que en las noticias dijeron como sí, casi que parece que va a haber una guerra entre Colombia y Venezuela. Y nunca sucedió, pero
pero ¿qué habría pasado si eso hubiera sucedido? Y ese ya sería el tema de una novela, imaginándose qué pasaría en Cúcuta, qué pasaría en los llanos, qué pasaría, cómo serían los ataques si los aviones venezolanos destruyen la Torre Colpatria, ese tipo de cosas y cómo reaccionamos como sociedad, ese tipo de cosas nos permiten imaginar sobre lo que ya tenemos y eso es vital, me parece, poder hacerlo. Es muy importante realmente lo que acabas de mencionar y es precisamente atacando esa realidad que llegamos como a muchos puntos sociales importantes, ¿no? Que bien la ciencia ficción está tratando. Sin embargo, dentro de, dentro de tus obras hay un factor primordial que pues me ha causado mucha curiosidad y pues que ahorita se está hablando mucho y es el tema del cuerpo, el cuerpo modelado por ideologías, por virus, por tecnologías. Mm, Luis Carlos, dentro de sus obras, no sé cómo concibe el cuerpo y obviamente el género que este está presente. ¿Cómo se proyectan esas concepciones en el futuro? ¿Cómo viene a intervenir estas cuestiones de lo trans, lo queer, lo metafísico? Uh-huh. Pues yo intento tener una visión positiva de ese futuro, eh, porque igual siento que es muy posible caer también o bueno, uno también puede advertir y pensar en lo negativo que podría suceder con la relación entre, no sé, la posibilidad de cambiar de mente o de subir la mente o de cambiar de cuerpo o de llegar a convertir el cuerpo en un producto que se puede como intercambiar y que eso podría volverse simplemente algo más del capitalismo. Entonces, yo me imagino cosas buenas sobre el futuro del cuerpo. Me imagino que primero que es algo mucho más fluido y sí, en mi trabajo yo siento que yo tuve una experiencia muy interesante con unos chicos trans cuando estaba como entre el 2011, sí, como en el 2010, 2011, y con ellos aprendí muchas cosas y una de las cosas más interesantes fue a cuestionar todas las cosas que creía que eran ciertas sobre el género o sobre lo que me dijeron que era ser hombre, por ejemplo. Y cuando me enfrenté a eso, como que comencé a imaginarme futuros donde la gente rompe los límites de su cuerpo y al hacerlo encuentra algo de paz o encuentra algo de felicidad. Entonces yo me imagino que muy posiblemente eso es lo que va a suceder, que la gente va a dejar de estar atada a lo que le dijeron que debía ser su cuerpo y experimentar miles de otras formas de vivir. Y siento que muchas veces esa misma escritura es como mi propio sistema de reflexionar sobre mi cuerpo, sobre esas limitaciones que tenía, sobre cómo me dijeron que me tenía que sentar o cómo tenía que saludar porque soy hombre, entonces tengo que comportarme de esta forma y así, y así, y así. Y, y sí, y creo que al explorar estas cosas en la ciencia ficción me permití o entendí que no había límites, que uno podía pensar que no hay límites. Me gusta, por ejemplo, imaginarme un mundo en el que uno puede intercambiar de cuerpos, que uno puede descargarse en varios cuerpos, por ejemplo, tener varios cuerpos al mismo tiempo, o ser inmortal, como que te matan el cuerpo, pero tu mente ya está en Google Drive y la puedes descargar en un cuerpo nuevo que te compras, o que sí, este tipo de cosas que es algo que el cyberpunk ha explorado con cierta frecuencia, pero que nos hace preguntarnos también como yo no soy mi cuerpo, entonces, como si yo puedo salirme de los límites de esta experiencia que tengo, yo soy mucho más que mi cuerpo. Siempre, y hace poco me leí un libro que también me encantó, pero este sí no es de ciencia ficción, que es Solenoide de Cartarescu, que es, él también se preocupa mucho por eso, por esa idea de solo podemos explorar o solo podemos vivir la vida desde nuestra experiencia personal, de nuestros sentidos, y eso es terrorífico porque estamos atrapados en una cárcel que es el cuerpo y cómo podemos salir de ahí. Entonces, siento que esas múltiples posibilidades del cuerpo, del género, son esa salida de alguna forma, un intento de explorar la vida de una forma más holística, más completa. Entonces, es una visión súper positiva.
Creo que Eres uno de los entrevistados más positivos que he escuchado en esta temporada y media que vamos de podcast. Y siento que además de alguna manera sigues conectado con Sagan y siento que de alguna manera esa novela que está por allá más adelante en la programación editorial de alguna manera bebe de esa relación con lo otro de una manera no violenta, sino amistosa y digamos como en pro de un bien común, casi como una visión de un Jesucristo que puede como quererlos a todos. Eh, Me quedé con varias cosas y ya voy a hacer la pregunta, pero lo primero que iba a decir es que Jan Teller, una escritora de Europa, tiene una novela que se llama Guerra. Ella es conocida por una que se llama Nada, pero en Guerra plantea esa hipótesis que tú lanzaste, que es una guerra entre Colombia y Venezuela. Es un texto corto que vale la pena echarle una revisada oh, porque de pronto te sirve como insumo para alguna otra publicación, mientras que una seguimos. inspiración. Exacto. Mientras que seguimos pensando como en Sense8 y Futurama y otros lugares que seguramente también tienen que ver con toda la propuesta de una autora como Ursula K. Le Guin y otras que ustedes dos como lectores del género conocen más. Pero entonces mi pregunta para cerrar sería, em, justamente en esta imagen como de que la ciencia ficción está más allá de los marcos y no simplemente retrata de una manera uno a uno e hiperrealista el mundo. ¿Cuál es la estrategia para que justamente podamos gestionar nuestra imaginación y podamos pensar incluso que nuestra memoria puede desplazarse de un archivo de Drive a otro cuerpo? es una gran pregunta. Y mira que eso me acuerda siempre de qué fue lo que sucedió mal para que yo pudiera tener imaginación, porque yo siento que la mayoría de las personas en cierto punto de la vida se bloquean y dejan de imaginar en esa escala. Y a mí me parece que fue el colegio, ¿sabes? Como que cuando yo estaba en el colegio, yo tenía una imaginación muy vívida y tenía unos amigos con los que jugaba calabozos y dragones, como estos juegos de rol con daditos, imaginándose cosas. Y en el colegio los chicos comienzan, no sé, como que llegan a tener 12 años, 13 años y ya están como llegando al mundo de lo adulto y quieren tomar y fumar y esas cosas. Y les parece que todo lo que tiene que ver con la imaginación es ridículo. Y en ese momento siento que las personas generalmente se bloquean y no vuelven a permitirse imaginar y comienzan a sentir que todas esas cosas son ridículas, pero seguimos yendo al cine a ver películas llenas de imaginación. Entonces eso es como una contradicción, ¿no? Porque la gente sigue consumiendo esa imaginación, pero no la puede producir, no son capaces de o no se permiten imaginar en una escala planetaria o en cualquier otra escala, en una escala de un universo diferente. Entonces, yo no sabría cómo reactivar la imaginación de una persona que no lo puede hacer, pero yo tal vez yo hice un ejercicio interesante hace un tiempo, que fue cuando me leí el Señor de los Anillos y me vi la película, me pareció que mi imaginación era muy pobre comparada con la de Peter Jackson, porque yo me leía el libro y me lo imaginaba todo muy cutre, y luego veía la película y como, wow, este tipo se imaginó cosas gigantescas que yo ni siquiera se me ocurrieron. Y desde ahí comencé a retarme que cuando leyera un libro lo imaginara mejor, como quiero imaginarlo con mejores colores, con mejores detalles, sí, con detalles más especiales, más únicos. Sí, y como escritor también, mi tema al escribir siempre es como hasta dónde puede llegar la imaginación para describir algo. Y siento que ese ha sido el trabajo de muchos, como por ejemplo Stanislav Lem también, cuando intenta imaginarse una inteligencia no humana, eso es algo que desafía la imaginación, eso es algo que no todo el mundo puede hacer y solo describirlo y usar las palabras correctas para describir eso ya es una cosa genial, eso es de un genio. Entonces, creo que mi único aviso tal vez para una persona que quiere potenciar su imaginación sería ese, como leer el libro e intentar retarse a imaginarlo mejor, tal vez. Pues ese es un gran cierre para esta entrevista, como subir la mirada o abrir el diafragma Ujú. de la cámara para poder llegar a ver la belleza de los elfos
Ujú. o en la arquitectura que plantea, sobre todo en la segunda entrega. Muchas gracias, Luis Carlos, por esta entrevista. Espero que los oyentes sigan escuchando este capítulo y si quieren escuchar más al autor, la mejor manera es leyendo sus libros. Gracias, Luis Carlos. Vale, gracias.